Llegó antes de tiempo. La puerta principal se abrió sin aspavientos, como se abren las cosas que creen que no van a sorprender a nadie, y él quedó en el umbral con la chaqueta a medio cerrar, la corbata torcida por la prisa, y la mirada que buscaba la tranquila normalidad de su casa. Nunca imaginó que lo que vería en el salón cambiaría el orden de su día, y sin saberlo aún, el rumbo de muchas vidas. Larisa estaba de espaldas, de pie junto a la mesa del comedor. La luz del atardecer entraba por los ventanales y dibujaba franjas doradas sobre el mármol. En una mano sostenía el teléfono, y con la otra acomodaba un montón de papeles sobre la superficie. Las manos suyas tan precisas que todo parecía encajar por fuerza de voluntad. Hablaba en francés, una voz baja, rápida, sin esfuerzo aparente. No era el murmullo de quien repite frases aprendidas. Era la cadencia natural de alguien que vivió en otro idioma, hasta hacer lo propio. Jonas observó la escena y sintió que la casa, por un instante, se le hacía ajena. Ella no levantó la vista. No gritó, no se sobresaltó. Solo apretó un poco más el teléfono junto a la mejilla. Terminó la frase, exhaló, y apretó el botón de colgar. Luego, como si nada, desvió la mirada hacia una carpeta marcada con el logo de una firma de inversión. Abrió un dossier, inspeccionó cifras, punteó con los dedos una firma que debía aparecer en la siguiente hoja, y comentó en voz baja, esta vez en portugués, los términos con seguridad profesional, lo que Jonas esperaba ver. La empleada silenciosa, la figura que pasa por la casa sin interrumpir la perfección del lugar, no coincidía con la mujer que tenía delante. No era un esmero rutinario, era control, era conocimiento. La voz de Jonas se cortó en el aire. Larisa, el nombre fue más un hallazgo que una llamada. Ella se volvió con calma, con una expresión medida, casi entrenada para no mostrar sorpresa. Al verla, Jonas sintió una mezcla que no acababa de nombrar, curiosidad, un leve recelo, y algo parecido a la ternura. Ella ascendió una ceja y ofreció una sonrisa pequeña, la que pone a alguien que sabe que su presencia no debe incomodar. No había prisa por disimular lo que era. La escena, la actitud de ella, el teléfono, los papeles, activó en Jonas una sucesión de preguntas que prefirió no formular en voz alta. En su mente, la casa era un mecanismo perfecto. Aquí trabajaban equipos, consultores, asistentes. No había razón para que una empleada de limpieza tuviera que cerrar un trato o, peor aún, para que manejara sin esfuerzo 2 idiomas. Sin embargo, la sorpresa no se transformó en confrontación. Se acercó hasta la isleta de la cocina con las manos en los bolsillos, dejó la chaqueta sobre una silla y, desde una distancia que respetaba la intimidad del gesto, dijo, «Volviste temprano», con un intento de voz casual que no evitó sonar personal. Ella guardó silencio un segundo más, y dejó la carpeta con cuidado en la mesa, como si cada hoja fuera un secreto que pudiera disolverse con el movimiento equivocado de sus dedos. La cadena que llevaba al cuello, siempre oculta bajo la blusa, se asomó un instante. Un delgado hilo de plata con un colgante diminuto, un medallón que no pretendía atraer miradas. Jonas apenas lo vio, pero ella sintió el roce y su mano lo tocó inconscientemente, un gesto que no pasó desapercibido para él. Esa cadena había pertenecido a otra vida, a Henry, el hombre que la crió, que le había dado nombre, y a la vez le había pedido silencio. No era la primera rutina que Larisa repetía en aquella casa. Era su estrategia para existir sin remolinos. Llegaba temprano, barría las huellas del día anterior, organizaba el depósito de limpieza y, a veces, acomodaba los documentos que encontraba olvidados sobre la mesa. El trabajo la mantenía en el lugar seguro de lo cotidiano, donde lo visible no exigía demasiadas preguntas. Ella vivía en una doble modestia, la de quien no quiere sobresalir, y la de quien protege un pasado que podría destruirlo todo. En su bolsillo, el teléfono vibró con un mensaje sencillo y anónimo. Hoy publicaron algo. Larisa lo miró,
y por un instante la compostura se resquebrajó. La mano que sostenía el paño tembló. En el fondo de su mirada se asomó un recuerdo de la prensa, de voces que muy pronto podrían recordar su nombre. Jonas observó sin entender la razón de su tensión. —¿Estás bien? —preguntó, acercándose un paso más. La casa olía a limón y madera recién pulida, y a algo más indefinible. La rutina que se vuelve refugio. Ella lo miró larga y calmadamente, como quien decide cuánto revelar. —Sí —dijo—, solo un correo, nada serio. No mintió exactamente. La palabra serio era relativa, y en el fondo lo que había llegado, la foto, la noticia, no era un rumor sino un susurro capaz de encender otro incendio. Esa pequeña escena fue el primer latido que los conectó. La sorpresa de Jonas y la reserva de Larisa quedaron suspendidas en el aire. No hubo entrevistas, ni preguntas incisivas de su parte. Él dejó la mesa con un gesto que pretendía restar importancia, y se dirigió a su despacho. Desde allí, no pudo evitar mirar de reojo la figura de Larisa. Observó cómo ella recogía la carpeta, la guardaba en un archivador, y sin apuro, volvió a sus tareas. Todo tenía una precisión casi ritual. Jonas sintió por primera vez en mucho tiempo que no conocía la casa tanto como creía. Esa tarde, mientras el sol se hacía más tenue, Larisa salió al jardín con su bolsa de trabajo. Caminó por la senda de piedra, tocando las plantas como quien reconoce amigos. Allí, en el pequeño invernadero que Henry había ayudado a construir años atrás, dejó que la memoria viniera sin violencia. A veces la voz de Henry era apenas el sonido del agua en las hojas brillantes. Recordó su risa, el olor del café que preparaba por las mañanas y la forma en que la sostuvo cuando la ciudad parecía un mapa de trampas. Henry había sido su ancla y su secreto. Él había preservado pruebas, había guardado claves que ahora, aún en su ausencia, eran la única garantía de que la verdad pudiera algún día volver. Esa noche, en la cocina, Larisa repasó la edición digital del periódico donde aparecía su foto. Una imagen pequeña, recortada, con un pie de foto que insinuaba una historia antigua. No había nombres completos, no alusión explícita a los delitos de los que había sido víctima, solo una nota que reavivaba curiosidad en quien ya recordaba. Para Larisa, aquella foto era una brecha. Para alguien que la buscaba con ojos de depredador, era una señal clara. La habían localizado. La llamada llegó 2 días después. La voz en el interfono era una melodía conocida y repelente. Alexandre tenía ese timbre que combina cariño fingido con amenaza enlatada. En la memoria de Larisa, su nombre aún se pronunciaba con la cadencia de los días en que le prometió mundos, y luego los enseñó rotos. Ella cerró el grifo del lavadero con más fuerza de la necesaria, y dejó que el sudor frío recorriera su espalda. Cuando contestó, tuvo la sensación de regresar a una habitación cerrada sin ventanas. «No hagas nada precipitado», dijo Alexandre con esa calma que siempre se permitía cuando quería que la otra persona hiciera exactamente lo que él deseaba. «Te encontré. Han sido años entretenidos, pero sabes que algunas piezas vuelven al tablero». No dijo su nombre. No lo necesitó. Alexandre no preguntó por detalles. Hizo una propuesta en pocas palabras. Ella desaparecería de la vida pública de Jonás, renunciaría a cualquier relación cercana, y no revelaría el pasado a cambio de silencio. En una frase más fría añadió, si no lo hacía, enseñaría pruebas comprometedoras, manipularía fotos y documentos, y arruinaría no solo su vida, sino también la estabilidad de la casa que le había dado refugio. El eco de aquella amenaza se expandió en el cuarto, como una puerta que comienza a cerrarse sin que nadie la empuje. Larisa escuchó cada palabra con atención clínica. Había sabido que Alexandre buscaba control, lo había experimentado como una ola que golpea y te obliga a sostener la respiración hasta que pasa. Ahora la ola venía con nombres nuevos, con redes que usaban la curiosidad pública y la economía de la vergüenza como palancas.
Si él tenía pruebas, sería difícil deshacer el daño. Si no las tenía y aún así lograba difundir rumores, el costo sería casi el mismo. Sospecha, humillación pública, y la posibilidad de que Jonas, un hombre acostumbrado a proteger lo que le pertenecía, pagara un precio que Larissa no quería cargar. Ella colgó sin una promesa y dejó que las palabras se disiparan en la cafetera que aún humeaba. Afuera, el cielo se tornó oscuro. Dentro, la casa parecía contener la respiración. Larissa se apoyó contra la encimera y por primera vez en años pensó en huir. Huir significaría abandonar la seguridad emergente que había conseguido con tanto cuidado y quizá impedir que Alexandre pusiera sus manos sobre quienes quería proteger. Pero huir también implicaba dejar a Jonas sin explicaciones, hacerlo vulnerable a una guerra que no había pedido. Al otro lado de la ciudad, Jonas cenó a solas en su comedor con las luces bajas y un vino que no terminó de saborear. Recordó la escena del día anterior con claridad, cada gesto de Larissa, la forma en que su mano se había aferrado al colgante de su cuello. Algo en él lo empujó a investigar, no con el carácter invasivo de quien exige respuestas, sino con la curiosidad de alguien que descubre una habitación cerrada en su propia casa. Más tarde, en su despacho, encendió el ordenador y buscó por el nombre de la empresa que aparecía en la carpeta que Larissa había manipulado. No encontró nada concluyente, solo trazos, empresas satélite y un esqueleto de transacciones que no se explicaban solo con números. Fue entonces cuando recibió un email anónimo. Una captura de pantalla de una nota antigua, un recorte de prensa con una foto que, lejos de aclarar, añadía una sombra de misterio. Jonas guardó el correo sin decidir qué hacer. No quería exponer a nadie a su interrogatorio. No quería romper la frágil confianza que comenzaba a formarse entre ellos. Pero la duda se alojó y comenzó a crecer. ¿Por qué Larissa mantenía ese medallón escondido? ¿Por qué manejaba asuntos que parecían fuera de su alcance? A pesar de su instinto de empresario para convertir preguntas en acciones, optó por la paciencia. Si había algo que aprender sobre la mujer que trabajaba en su casa, prefería hacerlo desde la prudencia, no desde la sospecha. En los días siguientes, la casa se convirtió en un tablero de pequeñas señales. Larissa, por su parte, empezó a moverse con mayor cautela. Revisaba el buzón al anochecer, limpiaba vigilando los rincones y evitaba cualquier conversación que pudiera abrir la posibilidad de preguntas incómodas. Elena, su amiga y confidente de siempre, comenzó a llamarla con frecuencia, ofreciendo compañía y soluciones que no eran soluciones. Un sofá donde dormir una noche, un nombre falso para enviar un paquete, una distracción para que el rumor se apagara. Elena conocía el peso de la historia de Larissa y lo que implicaba no solo sobrevivir, sino seguir existiendo con dignidad. «No voy a dejar que te borren de tu propia vida», le dijo una tarde, y la convicción en su voz fue un ancla. Pero la prensa tenía su propio ritmo. Un periodista, con el hambre de una nota que pudiera atraer clics, empezó a tirar de un hilo. La foto aparecía en blogs, luego en portales más grandes. Cada vez que alguien la nombraba, Larissa sentía la posibilidad de ser descubierta crecer. No tanto por el acto de ser reconocida, sino por el odio que podría desatar a alguien que se sentía herido en su orgullo. Alexandre no solo se limitaba a la amenaza directa. Él sabía que la fuerza de su arma residía en la economía del morbo. Esa misma semana ocurrió algo que quebró la delgada normalidad. En una reunión con un pequeño grupo de inversores que Jonas había invitado para evaluar un proyecto filantrópico, una presentación técnica falló. Un archivo no se abría. Un dato parecía inconsistente. Larissa, que se encontraba en el fondo del salón limpiando discretamente, percibió el murmullo de incertidumbre y, sin pensarlo, se acercó con pasos medidos. No era su tarea intervenir, pero la voz que le había salido en francés días atrás encontró ahora un nuevo uso. Pasó al otro lado de la sala,
Tomó el portátil con gesto experto, y con un par de teclas, resolvió el contratiempo. No explicó nada. Devolvió el dispositivo como quien devuelve un objeto a su dueño, y se retiró al anonimato de su trabajo. Solo Jonas la miró, notando por primera vez que su intervención era más que un gesto servicial. Los inversores aplaudieron la reanudación de la reunión, sin sospechar nada. Pero para Jonas aquello fue otra pieza que no encajaba en la imagen simple que se había hecho de su empleado o empleada. Al día siguiente, Larisa recibió un sobre cerrado sin remitente. Dentro había una foto, la misma que aparecía en los portales, recortada y ampliada, con un signo de interrogación escrito en tinta roja en el margen. No había palabra, solo la fotografía y la presión que transmitía. La búsqueda había comenzado. La tinta roja era una declaración de intenciones. Larisa cerró los ojos y respiró hondo. No podía seguir escondiéndose con la cabeza enterrada en la rutina. Las piezas que su padre había escondido, cartas, recibos, una lista de nombres, estaban en algún lugar seguro, pero dispersas. Necesitaba saber si todavía podían reunirlas sin exponerse totalmente. Fue Elena quien la empujó a hablar con la doctora Patricia Ramos. No para que te diga qué hacer, le dijo con la urgencia de quien tiende la mano a alguien que se ahoga, sino para que te diga cómo estar de pie sin sentir que te van a derrumbar con un rumor. La doctora Patricia escuchó con calma y trazó un mapa legal que no prometía milagros, pero sí opciones. Cooperación con la justicia, gestión de la exposición mediática, posibles negociaciones para inmunidad en casos de irregularidades menores que Larisa pudiera haber cometido al sobrevivir. La ley, dijo la abogada, no borra el dolor pero ofrece procedimientos, y esos procedimientos eran, si se dejaba, un arnés para evitar que la caída fuera mortal. Larisa salía de la consulta con el papel de la abogada en la mano, y la sensación de que cada palabra hablada con precisión la anclaba un poco más a la posibilidad de luchar. Sin embargo, había algo que no terminaba de cerrarle. Alexandre no era un hombre que solo hiciera amenazas. Creaba redes, amigos poderosos, y había dejado daño tras de sí. Para enfrentarlo necesitaba algo más que voluntad. Necesitaba pruebas, testigos, apoyo institucional. Necesitaba aliados que supieran convertir su historia en evidencia, que no la redujeran a un malentendido. La ruptura escénica llegó cuando Jonas, tras notar la rectificación de la presentación y la sutileza de Larisa, la invitó a tomar un café en la terraza una tarde. No fue un encuentro de patrones sociales. Él buscaba saber sin invadir. Ella estaba dispuesta a medir las aguas. Hablaron de cosas pequeñas, el clima, el huerto del invernadero, la familia. Hubo silencios largos, llenos de significados que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando ella mencionó a Henry, sus ojos se humedecieron antes de que la voz los traicionara. Jonas, por su parte, habló de la ausencia de su propio padre, de las cartas que nunca llegaron, de los impuestos que dejaron su rastro de ira en su juventud. Compartir dolores creó una grieta por donde la confianza pudo filtrarse. Pero las grietas también permiten la entrada de lo peligroso. Esa misma noche, Larisa encontró una nota bajo su almohada. No juegues con fuego. Era la firma reconocible de Alexandre. Una frase breve, como un sello. Supo, con la certeza fría del que ha tenido enemigos, que él ya había empezado a presionar. La calma que había construido se debilitó. Tenía que decidir. Abandonar la casa antes de que la rumorología la alcanzara, o quedarse y buscar el modo de desmantelar al hombre que la buscaba. La decisión no fue inmediata. Requirió noches de insomnio, llamadas en voz baja con Elena, consultas con la doctora Patricia, y un repaso silencioso a la caja de recuerdos que Henry le había dejado. Entre ellos había un sobre con una dirección de correo y una lista de nombres. Eran pistas deliberadamente dispersas. Henry, con su sabiduría, había entendido que la verdad debía protegerse en trozos para que nadie pudiera arrancarla de un tirón.
Esa caja era, para Larisa, la promesa de que todavía existía un camino para restaurar la justicia. Sin embargo, antes de que pudiera trazar el plan que su cabeza ya empezaba a bosquejar, el teléfono vibró con un número que ella no quería ver. La voz de Alexandre, otra vez, pero más cerca, más seductora en su calma. «Tienes hasta el domingo», dijo. «A las 7 de la tarde. Estaré en el Renaissance. Ven sola. O lo que pase después será responsabilidad tuya». La llamada fue un ultimátum con hora marcada. Un reto. Un diseño de una trampa con nombre propio. Larisa colgó y cerró los puños hasta que las uñas le dolieron. Afuera, la ciudad parecía seguir con su tráfico y sus luces. Dentro, las paredes de la casa parecían encogerse. La posibilidad de huir brilló como un escape sencillo. Dejarlo todo, dejar a Jonas sin explicaciones, y desaparecer. Pero Larisa sabía que huir significaría dejar a Alexandre la última palabra, y aceptar que él decidiera sobre la vida de otros. Decidir implicaba riesgo. No decidir implicaba renuncia. En el silencio que siguió, la imagen de Henry se impuso con la fuerza de un mandato. No te escondas si puedes pelear. Él no la había educado para la pasividad. Le había legado pruebas, preguntas, mapas. Si Henry hubiera estado, habría estado en la primera línea, con su vieja gabardina y un paquete de cartas en la mano. Larisa miró la cadena en su cuello. La tocó con dedos que ya no temblaban por miedo, sino por deliberación. La respuesta que buscaba no venía en un correo ni en una nota anónima. Venía de la decisión de qué clase de persona quería ser después de todo esto. Si se quedaba, tendría que actuar con inteligencia, con aliados, con la garantía de que la ley era un camino y no un espejismo. Si huía, protegería la superficie, pero no el fondo. En ese instante, una determinación fría se instaló en ella. No por valentía desmedida, sino por la convicción de que no dejaría que otros continuaran dictando su historia. El domingo amaneció con nubes bajas. Jonas, sin saber aún la magnitud del conflicto que se gestaba, planeó una salida de negocios que le dejaría ausente por la tarde. Larisa, por su parte, sintió el peso de la hora marcada como una campana que la llamaba hacia una decisión irrepetible. Antes de salir al bar, preparó una cartera pequeña con lo esencial, su documento, el sobre con la dirección que Henry había dejado, y una foto que no enseñaría a nadie por el momento. Llamó a Elena y le pidió que se quedara atenta al teléfono. A la doctora Patricia le avisó que algo podía suceder, sin detalles, y a Marcia, la exdelegada, le comentó que podía necesitar ayuda, sin explicar todavía el cómo. El aire de la plaza donde se hallaba el Renaissance estaba frío y cargado de gente que no sabía la liturgia silenciosa de un ultimátum. Larisa cruzó la puerta con pasos medidos, y el bar, con su luz amarilla y la música de fondo, le pareció al mismo tiempo espacio seguro y escenario de un peligro calculado. Alexandre ya estaba allí. La esperaba como quien espera un aplauso. Sonreía con esa sonrisa que no alcanza los ojos. A su lado, un vaso con hielo temblaba ligeramente. Cuando ella se acercó, sintió que la sala entera se reducía a la distancia entre ellos. Alexandre la miró y dijo, con voz que pretendía familiaridad: «Te felicito por evitar la exposición tanto tiempo. No todos lo logran». Era un comentario diseñado para minimizar su importancia, y al mismo tiempo, reforzar su control. Ella respondió sin ceder el terreno de la conversación. «¿Qué quieres, Alexandre?» «Solo arreglar algo entre nosotros», contestó él. «Tú te vas. Yo me voy también. Nadie sale lastimado». Sus ojos, sin embargo, delataban otra cosa. Tenían la calma asesina de quien piensa que ya ganó. Pero Larisa ya no era la misma mujer que un día tembló ante su mirada. La cadena de Henry golpeó su pecho y le recordó la razón de su silencio. En ese instante, su decisión se definió. No huiría a la primera amenaza. Antes de que pudiera decir cualquier cosa más, su teléfono vibró con un mensaje de texto. «No entres sola a casa esta noche».
Era Elena. Larisa miró a Alexandre, quien notó el gesto. Su sonrisa se volvió más cerrada. ¿Alguien te acompaña?, preguntó él con veneno disimulado. Nunca me he sentido tan acompañada como ahora, contestó ella, y no añadió más. Pero en su interior la red se cerró como una jaula. El tiempo estaba contado, la elección tomada, y el mundo que Henry le había enseñado a cuidar pedía una jugada. Mientras se levantaba para irse, Alexandre pronunció una última frase que dejó el bar en silencio, solo en su cabeza. Este ya no es un juego, Larisa. Piénsalo bien. Él nunca había dicho nada que no fuera cierto en intención. Ella salió con la cabeza erguida, con la sensación de que su decisión la colocaba ahora en el camino hacia algo mucho más grande que ella misma. La tarde se inclinó hacia la noche. En la casa, Jonas regresaba antes de lo previsto. Una coincidencia, pensó, con la intención de atender unos asuntos y, sobre todo, de disfrutar de la calma del hogar. No esperaba encontrarse con una escena que lo obligaría a replantearlo todo. Una puerta de servicio mal cerrada, una carpeta fuera de lugar y la sensación de que algo en el aire olía distinto, como cuando una tormenta anuncia relámpagos lejanos. Cuando la puerta principal se abrió, Larisa estaba a punto de llegar también, con su bolso y el peso de la conversación reciente pegado al cuerpo. Al cruzar el umbral, notó la figura de Jonas en el vestíbulo. La sorpresa no era tanto por su presencia, sino por la expresión en su rostro, que mezclaba confusión con una pregunta contenida. Él la miró, y por un instante, los segundos se alargaron. La casa había vuelto a ser un territorio compartido de silencios que necesitaban traducción. Ella intentó disimular la prisa en el paso, mientras el pulso le golpeaba en la garganta. Él, que había aprendido a leer los gestos mínimos después de esos días de pequeñas conversaciones compartidas, notó la tensión y preguntó en voz baja, ¿todo bien? Ella asintió, convencida de que la verdad completa no podía salir en la entrada de su casa. Pero la tensión en la mirada de Jonas no se disolvió. Había preguntas que exigían respuesta y no cabían en el espacio de cortesías. Larisa, con la voz más serena que pudo, prometió, «Te contaré cuando sea el momento». Fue una declaración que no liberó a ninguno de los dos. En el fondo, el reloj marcaba una cuenta regresiva. Esa noche, Larisa durmió con la luz tenue encendida, y por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó con interrupciones. Sueños de papeles ardiendo, de voces en francés que se transformaban en gritos, de Henry que la llamaba desde una distancia inabarcable. Despertó con la sensación de que algo irreparable podía suceder si no movía ficha con rapidez. Afuera, las sirenas de la ciudad sonaban como ecos lejanos. En su teléfono, otro mensaje, esta vez anónimo, prometía revelar una dirección donde se encontrarían pruebas que incriminarían a alguien que ella conocía. El domingo a la tarde estaba a punto de convertirse en el momento donde el mosaico que Henry había guardado, los recortes de prensa, las notas escondidas y la voluntad de Larisa, se convertirían en una jugada visible. Pero antes de que el reloj marcara la hora señalada por Alexandre, ella recibió una llamada que no esperaba. Era Jonás, con voz baja y un tono de pregunta que no quería sonar acusador. ¿Quieres hablar? Estoy aquí. Larisa sostuvo el teléfono con las manos frías por la decisión que venía. Podía contarle todo y arriesgarlo. Podía mentir y salvarlo de la tormenta. Podía, en fin, elegir la soledad del combate. La decisión no era simplemente personal. Implicaba a un hombre que, sin saberlo, ya ocupaba parte de su vida. Cuando pronunció las primeras palabras, el timbre de su voz mostró la fisura que la había acompañado esos años. Tiene hasta las 7. Me obliga a encontrarme. Jonas cerró los ojos y respiró profundo, sin dejar que la calma le fallara. No irás sola, dijo. La frase fue un alivio y una nueva complicación. Larisa sabía que aceptarlo significaría traer a Jonas a la arena de su pasado.
Rechazarlo significaría enfrentarlo sola. Entre las opciones, eligió un espacio intermedio. Pediría ayuda, pero mantendría control sobre lo que se revelara. Tenía que proteger la verdad y a la vez no permitir que Alexandre ganara imponiendo su narrativa. A la salida del bar, Alexandre vio la determinación en su mirada y la interpretó como desafío. No supo aún que ella ya había tomado una decisión que lo colocaba en el centro de algo que no podría controlar tan fácilmente. En la casa, la jornada no había concluido. El reloj marcaba las horas con la tranquilidad de un testigo mudo. Afuera, la ciudad respiraba, ajena a la trama que se cerraba. Adentro, la cadena en el cuello de Larisa se movió con su paso. Un pequeño péndulo que marcaba el inicio de una cuenta regresiva cargada de riesgo. Esa noche, mientras la casa se sumía en silencio y el mundo se preparaba para el choque, la imagen de Jonas entrando inesperadamente en el salón volvió a ella como un eco. La sorpresa inicial, su mirada atónita y el murmullo del teléfono en francés. Pocos días después, ese mismo instante se convertiría en la chispa que encendería una serie de eventos imposibles de detener con la mera voluntad. La decisión de Larisa de no huir, de buscar pruebas y aliados, la pondría en un lugar donde la verdad y la justicia se enfrentarían cara a cara con la violencia y la mentira. Y cuando la tarde del encuentro con Alexandre se acercara, sería claro que nada de lo que quedaba atrás podía volver a ser lo mismo. La tarde en que todo se decidiría, llegó con una luz fría y metálica, la que parece volver todo más honesto. Larisa caminó hacia el Renaissance, sintiendo el peso de la cadena en su cuello, como si fuera el compás que marcara cada paso. No llevaba reloj. No necesitaba mirar la hora. La cuenta regresiva la tenía incrustada en el cuerpo. Sabía que no podía permitirse improvisaciones. Cada gesto, cada palabra, debía ser una pieza calculada del tablero en el que Alexandre pretendía moverla como peón. Antes de entrar al bar, deslizó un mensaje corto a Elena. «Estoy aquí. Si algo, llama a Marcia». Fue lo único que escribió. No era señal de desconfianza a quienes la ayudaban. Era una manera de conservar soberanía. Había decidido que controlaría lo que se diría, que no sería objeto pasivo de la narración de Alexandre. Tenía pruebas. Y sobre todo, tenía la gente dispuesta a convertir esas pruebas en peso legal. Si esta historia te atrapa, suscríbete para no perder cómo se desenreda esta trama. Atravesó la puerta y el aire cálido del lugar la envolvió. La música ponía distancia con la calle. Las voces se mezclaban en una humareda de conversaciones ajenas. Alexandre ya estaba sentado en la barra, un cigarrillo entre los dedos, la sonrisa preparada como una máscara. Cuando la vio, esa sonrisa se ensanchó con la seguridad del que cree haber sembrado ya la victoria. «Llegaste puntual», dijo, sin levantarse del taburete. «Eso te honra». Larisa se dejó caer en la silla frente a él, sin mostrar ni el temor ni la provocación que él buscaba. Sus ademanes eran medidos. Había acordado con Marcia un código sencillo. Si Alexandre cruzaba cierto límite, la exdelegada daba la señal y el equipo entraba. La señal podía ser una palabra, un gesto, cualquier cosa que no alertara al tipo de hombre que se sentía dueño del diálogo. Esa noche, Larisa tendría la última palabra. «No vine a jugar», respondió ella suave. «Vine a escuchar. Explícame lo que quieres, Alexandre». Él jugueteó con el vaso, como si cada giro fuera un tiempo robado. Habló de silencio como si fuera un precio. Habló de la dignidad herida que, en su mirada, lo autorizaba todo. Y como quien abre una caja con cuidado, comenzó a ofrecer fragmentos, nombres, insinuaciones, promesas de orden que no eran otra cosa que imposición. La conversación avanzó hacia lo que Larisa necesitaba. Provocarlo lo suficiente como para que él hablara sin pensar en las consecuencias. No buscaba humillarlo. Buscaba la verdad que los documentos de Henri apenas apuntaban. Alexandre, como cualquier predator que cree su propia impunidad,
comenzó a desenrollar su rollo. Habló de sociedades pantalla, de transferencias, de maneras en que la vergüenza y el dinero podían esclavizar a quien fuera. En un punto, su voz perdió discreción. Nombró a algunas personas, enumeró verdades que no había pensado verbalizar en público. La grabadora oculta en el encendedor que Larisa sujetaba con la mano comenzó a llenar una memoria que sería, horas más tarde, decisiva. Entonces Alexandre cometió el error que lo deshizo. Creyó que podía usar la violencia sin que eso le costara. Se levantó, acortó la distancia, y buscando humillar, intentó tomarla del brazo. Su gesto no fue solo de dominio. Fue una tentativa para imponer el relato con fuerza física. En ese instante, la tensión que todo el bar había contenido como coro intangible se concentró en la mesa. Larisa reaccionó con algo que no era coraje romántico sino un mecanismo aprendido. Esquivó, giró, y con una frase lo desarmó emocionalmente, pero fue el ruido de una copa rota en la barra lo que dio la señal convenida. Marcia, que estaba en esa esquina fingiendo hablar por teléfono, dejó de reír en la voz y recortó la frase con un suspiro. Ahora. Fue suficiente. En menos de 10 segundos la apariencia de la noche cambió. Hombres con acreditaciones se movieron como sombras prácticas. Uno de ellos, de mirada fría y sin retórica, se aproximó y dijo con voz que no dejaba lugar a la interpretación. Señor Dubá, somos la policía. Tiene derecho a guardar silencio. Alexandre, que había calculado 1000 escenarios, no tenía ninguno para esto. Su rostro perdió la compostura, y por un instante la máscara cayó. No hubo gritos, no hubo escenas melodramáticas. Hubo un choque silencioso entre la frialdad de la ley y la rabia improvisada de quien se creía intocable. La detención se produjo con el menos ruido posible, porque la estrategia de Marcia y de la doctora Patricia había sido siempre esa: exponer sin teatralidad para evitar que Alexandre tuviera la tribuna que tanto había cultivado para sí. En la salida, cuando los agentes le pusieron las esposas, él soltó un comentario venenoso hacia Larisa. Algún día todo esto te explotará en la cara. Ella lo miró sin darle piedad. No por crueldad, sino por la convicción de que ya no cedería su vida a su miedo. Mientras la policía lo sacaba del lugar, uno de los agentes registró rápidamente las pertenencias y encontró, entre papeles que no debían estar allí, un pendrive con archivos que, más tarde, la fiscalía descifraría como una matriz de operaciones destinadas a controlar y destruir reputaciones. La noticia de la detención corrió más rápido que la sangre. Larisa salió del bar con la mano temblorosa y la sensación de que el aire la atravesaba diferente. Más calmo en la superficie, pero profundo en su centro. Jonas, que no había ido a la cita pero había estado en comunicación con ella, llegó minutos después. No vino con poses heroicas. Se lo encontró en la vereda, con el rostro alterado por la tensión y las preguntas contenidas. Cuando se vieron, hubo un momento en que ambos, sin palabras, confirmaron que la decisión había sido correcta. Actuar con aliados, con la ley. En los días que siguieron, la ciudad pareció dividirse. Por un lado, las noticias que narraban la caída de un hombre poderoso. Por otro, las conversaciones menores. Las miradas que cruzaban la noche. Para Larisa, sin embargo, la caída de Alexandre fue solo el primer paso. La arena verdadera era el proceso. La sala fría del tribunal, donde la verdad suele enfrentarse a la mecánica de la duda. La carpeta con las transcripciones, los audios y los registros que la policía asegurara, fue el inicio del rompecabezas judicial. La fiscalía, con la doctora Patricia trabajando en conjunto con Marcia y el doctor Mauricio, armó un expediente que inhabilitara las tácticas de manipulación que Alexandre acostumbraba. Desde la extorsión hasta la construcción de pruebas falsas, el trabajo era exhaustivo. Testigos tenían que hablar, documentos tenían que ser verificados, y el rastro bancario debía ser seguido sin improvisaciones. Cada avance era una pequeña victoria, y cada revés un recordatorio de la fragilidad con la que se suele construir la justicia.
El primer gran momento del juicio fue la declaración de Camille. Ella había sido otra víctima, una voz que hasta entonces no se atrevía a subir al estrado. Con la ayuda de las psicólogas y de Marcia, Camille pudo presentar su testimonio con claridad. Describió el patrón de control, los mensajes, las llamadas que se transformaban en amenazas. Su relato no fue teatral, fue preciso y humano. Fue la pieza que, acompañada por los audios grabados y los movimientos documentados en el pendrive, configuró un patrón de conducta. La defensa intentó, con la técnica habitual, minar la credibilidad. Alegaron provocación. Buscaron fragmentos de la vida de Larissa que pudieran ser presentados como motivos para dudar de su versión. El drama humano del litigio se condensó en una serie de interrogatorios destinados a hacerla vacilar. Pero Larissa, gracias a una preparación lenta, respondió con la verdad calibrada. No ocultó sus errores menores. No negó que hubiera tenido que mentir para sobrevivir en tiempos donde la red de protección fallaba. Explicó cómo esas mentiras no habían sido herramientas de daño, sino escudos para no desaparecer del mapa. Hubo momentos en la sala donde la sensación fue de vértigo ético. Como medidas de autoprotección terminan usadas en contra de alguien. La fiscalía, con firmeza, reorientó la discusión hacia el delito real. No se trataba de la identidad que Larissa hubiera adoptado para subsistir, sino de la conducta sistemática de un hombre que usó su poder para coaccionar y destruir. Los peritos aportaron informes que corroboraban patrones financieros sospechosos. Las firmas falsificadas que en su tiempo parecían sutiles, pasaron a ser demostraciones de un esquema. En otra sesión clave, el turno fue para Henry, aunque ya no fuera posible escucharlo en persona. Las cartas halladas en su viejo baúl se leyeron en voz alta por el doctor Mauricio. Eran boletines de la memoria que habían funcionado como mapa. Entre esas páginas, emergieron nombres y fechas, compromisos y amenazas veladas que situaban a Alexandre en un lugar recurrente de manipulación. Fue la pieza que cerró muchas combinaciones. Las pruebas materiales con el testimonio de quienes habían sufrido se complementaron con la historia escrita que Henry había tejido para proteger lo que él sabía. A medida que las audiencias progresaban, la presión sobre Alexandre se volvió tangible. No por eso dejó de tener jueces, ni abogados defensores agresivos que buscaran cualquier fisura. El punto de tensión máximo ocurrió cuando la defensa exhibió una estrategia típica: presentar a Larissa como una manipuladora que habría orquestado la confrontación para ganar atención pública. Fue una jugada destinada a sembrar duda, pero la fiscalía, preparada, trajo un botón suyo: las grabaciones del encuentro en el Renaissance, la cadena de llamadas que Alexandre hizo para armar su coartada, y la intervención temprana de la policía que demostró que quien buscaba imponer el silencio era él, no Larissa. En esos días, la relación entre Larissa y Jonas pasó por un examen de mucha fricción. Él no era un espectador inocente, había sabido cosas, había visto señales, y también había actuado con la prudencia de quien no quería romper la paz sin fundamento. En las horas más íntimas, frente a un café a media luz, tuvieron que hablar de confianza, de verdad y de responsabilidad. Jonas reconoció que, en su entorno de poder, a veces había cedido a soluciones burocráticas o había privilegiado la calma de su empresa sobre la pesquisa humana. Admitió que el hallazgo de Larissa lo había descolocado y que, en parte, había temido que su mundo se complicara por su cercanía con ella. Larissa, por su lado, le contó sin teatralidad lo que había vivido, la violencia, las humillaciones, la cadena de sombras que terminó en la detención. Fue una conversación difícil, sin finales rápidos. Ambos supieron que la confianza debía reconstruirse con actos cotidianos, sin promesas grandilocuentes. Fuera del tribunal, el peso mediático obligó a la defensa a intentar estrategias adicionales: prensa, filtraciones y relatos parciales. La doctora Patricia y Marcia trabajaron no solo con leyes sino con narrativas,
cómo presentar a Larisa sin que su pasado la devorara, cómo hacer de la víctima una interlocutora creíble sin explotarla. Las terapias a las que Larisa empezó a asistir fueron parte de esa reconstrucción, no como show terapéutico, sino como espacio necesario para entender los ecos del miedo en su cuerpo y aprender a vivir con la cicatriz, en lugar de dejar que esa cicatriz definiera su existencia. Cuando el veredicto llegó, no fue un punto de euforia instantánea, como en los relatos que empujan la venganza. Fue más bien una sublevación de alivio y de responsabilidad. Alexandre fue condenado por una combinación de delitos que incluían extorsión y falsificación con el claro propósito de causar daño. No todos los crímenes que la fiscalía buscó probar alcanzaron la calificación máxima que la prensa deseaba. La ley sigue siendo proceso, y las convicciones se construyen con pruebas. Para Larisa, la condena significó, ante todo, haber levantado la voz en un sistema que a veces mide las palabras con reticencia. Para Alexandre, significó perder la impunidad que tanto había cultivado. El proceso, sin embargo, no borró las complicaciones legales que Larisa tenía a su nombre, por el uso de identidades distintas en ciertos trámites. Por eso la negociación que la doctora Patricia había preparado fue clave. Inmunidad condicionada en relación con delitos menores vinculados al uso de identidades, a cambio de cooperación total y entrega de pruebas adicionales. No fue una carta blanca, fue un acuerdo que reconocía la complejidad. Ella había vulnerado reglas para sobrevivir, y también había sido víctima de un esquema mayor. La decisión de aceptar esa negociación fue tomada con el asesoramiento legal, con la convicción de que la verdad y la reparación para otras víctimas eran más importantes que un rechazo absoluto que no le aseguraba mayor justicia. Meses después del veredicto, la vida de Larisa se movía en nuevos rieles. Las terapias continuaban, las llamadas de Elena eran un ancla. Jugó un papel activo en la creación de una fundación destinada a ayudar a víctimas de chantaje y manipulación. Un proyecto que Elena y Jonas ayudaron a impulsar financieramente, y que la doctora Patricia consultó desde el punto de vista legal. El objetivo no era solo reparar su historia, era transformar el dolor en herramientas que evitaran que otros tropezaran con las mismas trampas. Henry habría sonreído ante esa idea, la verdad convertida en acción. Jonas, por su parte, asumió una postura pública distinta. No se trató de heroísmos ostentosos, sino de una coherencia silenciosa. En su empresa incorporó medidas de protección para empleados, revisó procesos de contratación y decidió financiar proyectos de apoyo legal y psicológico para quienes sufrieran formas similares de abuso. Sus declaraciones públicas fueron medidas. Dijo menos de lo que muchos esperaban, pero lo suficiente para mostrar que no toleraría que su poder fuera usado para hacer daño. La reconstrucción afectiva entre Larisa y Jonas avanzó como un cauce de agua que necesita tiempo para limar las piedras. No fue una reconciliación instantánea. Hubo momentos de desconfianza, días de silencio y gestos por aprender. Hubo también cafés lentos al amanecer, conversaciones con la terapeuta en las que ambos aprendieron a nombrar sus miedos y expectativas, y pequeños actos que demostraban la voluntad de sostenerse. La intimidad se reconstruyó con paciencia, una charla sobre la infancia, una comida sin preguntas incisivas, la visita conjunta a archivos donde Henry había dejado sus notas. Esas visitas fueron rituales de memoria, un reconocimiento silencioso, a quien los había empujado a creer que la verdad merecía ser protegida. Con el tiempo llegó la posibilidad de formalizar su unión. No como una conclusión limpia de la historia, sino como un acto que representaba la decisión de construir algo en conjunto. La boda fue sencilla, íntima. Elena fue testigo. La doctora Patricia pronunció palabras medidas sobre coraje y justicia. Y el doctor Mauricio entregó una carta que Henry había dejado, escrita con la claridad de quien sabe su legado. Entre los invitados hubo víctimas que habían encontrado voz,
profesionales que habían acompañado el proceso y amigos que habían sostenido los silencios. No hubo grandes fastos, solo la sensación de que se había elegido la solidaridad por encima del espectáculo. Años después, Larisa estaba con una niña en brazos, una pequeña que sonreía con la descortesía de la inocencia. La llamaron Sofía. La imagen de Larisa, de pie frente a la tumba de Henri, con la niña agarrada a su falda, fue la que quedó como epílogo de todo aquello. Un gesto sencillo de gratitud. Habló en voz baja, como si conversara con quien no estaba físicamente, pero que seguía presente en cada decisión valiente. Jonas sostuvo la mano de Larisa con la misma ternura que la había mirado la primera tarde en que la encontró hablando en francés junto al comedor. No había triunfalismos, ni promesas de un mundo sin sombras, pero sí la convicción de que el pasado podía servir como brújula para una vida nueva. La fundación que llevaron adelante no fue un monumento a la venganza, fue una red práctica. Asesoría legal para quienes temían enfrentarse a poderosos, talleres para víctimas de chantaje, programas de apoyo psicológico. Larisa se convirtió en la cara de esa iniciativa, no por protagonismo, sino por la carga moral de su historia. Habló en público con la precisión que aprendió en la sala del tribunal, sin adornos, con datos humanos, con el énfasis en la necesidad de redes que protejan. Hubo, en ese camino, momentos de fragilidad. Una noche, años después, Larisa despertó angustiada por un sueño donde las cartas de Henri ardían. Jonas la encontró despierta, y juntos se sentaron en la cocina hasta que la madrugada se hizo clara. No fue una escena romántica, fue la evidencia de que las cicatrices no desaparecen de un día para otro. Pero también fue la confirmación de que ya no estaba sola para mirar a esas sombras de frente. El trabajo diario, la terapia, la comunidad, todo eso había transformado el miedo en una herramienta que, si no la borraba del todo, la hacía manejable. En las entrevistas que dio para distintos medios, Larisa habló con una honestidad que evitaba el mártir ni la heroína de novela. Contó cómo la vergüenza puede ser un instrumento para silenciar, y cómo la palabra compartida puede ser arnés. Recordó a Henri sin idealizaciones, como un hombre que no la protegió de todo, pero sí le enseñó a no dejar que el miedo la obligara a renunciar. Su mensaje fue consistente. La justicia es un camino que requiere paciencia y apoyo. La reparación no es una caja cerrada sino un proceso. La memoria de Alexandre, enterrada en la pena que la ley le impuso, no fue el cierre absoluto de la historia. Hubo demandas, apelaciones, abogados que patinaron en la ley, hubo días de incertidumbre. Pero la sensación global fue distinta. Un orden se había restablecido. La diferencia más grande no fue legal, sino humana. Larisa se reconocía de nuevo en las pequeñas cosas de la vida. Un día, en el que la niña corrió por el jardín y se detuvo para recoger una flor, Larisa sintió que la herida se convertía en una cicatriz que ella ya no miraba con miedo, sino como el mapa de un trayecto que la había llevado hasta allí. En la última escena, la familia, pequeña, imperfecta, terna, caminó por el cementerio hasta la tumba de Henri. Sofía, con los ojos llenos de curiosidad, dejó una pequeña flor sobre la piedra. La cámara de esta narración, si la hubiera, no se detendría en la idea de felicidad absoluta. Preferiría mostrar la ternura insistente de un café compartido, la risa que se cuela en una tarde gris, las manos que se buscan para sostenerse en la noche. Eso fue lo que se construyó. No la promesa de un relato perfecto, sino la elección diaria de estar presentes, de reparar con actos sencillos. La historia de Larisa terminó, de algún modo, donde debería haber comenzado, en la decisión de nombrar la verdad y sostenerla con la ley y con la comunidad. No fue un camino sin costos. Hubo pérdidas, noches sin dormir, cicatrices íntimas. Pero la justicia, lenta y humana, hizo su trabajo. Su voz, que alguna vez fue amordazada por la vergüenza, pasó a ser un instrumento para acompañar a otros.
y en la sonrisa de su hija, en la mano que Jonás ofrecía sin pedir nada a cambio, en la placa con el nombre de Henri cubierta por una flor fresca, quedó la evidencia de que un hogar puede volver a serlo cuando la verdad se escribe con actos y no con silencios. ¿Qué harías tú en el lugar de Larisa? Cuéntalo en los comentarios y si quieres ver más historias donde la verdad enfrenta al poder, mira nuestra serie sobre casos reales de justicia.